Buenos días, hermanos, amigos, compañeros. Vamos a estudiar la santa palabra de Dios en este momento y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por ese gran privilegio que nos concedes de estudiar tu santa palabra junto con muchas personas que nos escuchan en todas partes de este mundo. Pedimos tu bendición para cada uno. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu que ilumine la mente y el corazón de todas esas almas que escuchan estos maravillosos mensajes, que puedan entender estas enseñanzas que tú has dejado escrito para que nosotros podamos poner en práctica esas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, y permite que tu Espíritu Santo dirija a cada uno para que muy pronto entiendan y puedan tomar la decisión de entregar su vida, su corazón a nuestro Dios, quien Él pagó el precio, el rescate por nuestras almas. Danos tu bendición, te lo rogamos en el nombre santo de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importantísimo, bastante controvertido, pero por Dios ha sido dirigido y por lo tanto vamos a estudiarlo con la ayuda de nuestro Dios. Antes de empezar vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 119, vamos a leer los versículos, el 4 y el 5. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuese ordenado mis caminos para guardar tus estatutos. Esas son palabras del patriarca David, que él dijo: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fueran guardados nuestros caminos de todos nosotros, todo el mundo, todas las almas, todas las personas, para andar en los caminos de Dios, en sus mandamientos, en sus instrucciones, en sus leyes. Aquí nos dice una partecita que dice que la importancia de la ley es la norma de la verdad. Vamos a hablar sobre la ley. Hay muchas leyes. Dice que todo el ordenamiento moral, social, comercial, internacional, todo está regido por leyes. Todo está dirigido por leyes. Así como Dios estableció sus leyes también, morales y espirituales. Aún en la naturaleza podemos contemplar cómo los árboles frutales en determinado tiempo echan sus flores, sus frutos, no en cualquier momento, no en cualquier hora, tienen determinados tiempos para que llegue la fecha en donde ellos van a echar su florecita y de ahí van a salir sus frutos. Todas esas leyes, no todos están sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, los que hemos vivido en los ranchos, conocemos muchas clases de árboles frutales que como echan sus florecitas, de ahí salen sus frutos y viene la temporada y ya comienzan a crecer y llega el tiempo en que ya van a madurar o se van a cosechar, y todo eso tiene su determinado tiempo. Hay personas que allá en el sur, los cafetales, cada año ese árbol, esa planta de café echa su florecita, de ahí sale esa frutita verde y de ahí se va poniendo roja para que ya se vaya a cortar. De ahí se hacen todos los procesos para que el café pueda llegar a los hogares
de las personas que consumen eso. Pero todo eso tiene sus leyes, su tiempo, su determinado tiempo. ¿Quién estableció todo eso? Nuestro Dios, que creó este mundo, este universo. Él estableció esos estatutos, esas normas, esas leyes. Y por lo tanto, a través de eso se rige toda la naturaleza en la cual nosotros estamos viviendo. Y también en la santa palabra de Dios tenemos normas, tenemos leyes, tenemos estatutos, personas que guardaron estos preceptos divinos, estas leyes, que aún a costo de su vida, ellos fueron fieles a Dios y no violaron esos principios divinos. Ya hemos estudiado de algunas personas, pero vamos a recordarlos que ellos fueron fieles a Dios, a sus principios. Recordemos que fueron llevados cautivos un pueblo judío, a Babilonia. Y allí fueron muchos jóvenes, mucha gente, muchas personas. Pero allí entre de ellos hubieron 4 distinguidos jóvenes: Ananías, Azarías y Misael. Ellos en sus hogares, los padres los enseñaron, los instruyeron, los capacitaron y les enseñaron el respeto a Dios y a sus preceptos divinos. Y ellos, aún desde el momento que ellos llegaron y vieron la manera, el comportamiento en las comidas, en todo este ordenamiento, ellos se dieron cuenta. Entonces Daniel y sus compañeros, que siempre Daniel es el que salía al frente a representar a sus compañeros, Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse en la comida del rey ni en el vino que él bebía. Entonces pidió al príncipe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Entonces Daniel vio la manera como se preparaban, a dónde llevaban esos alimentos, a quién era presentado primero, todo eso. Y qué clase de alimentos, cuál era la comida que les iban a servir a ellos. Y por eso él propuso eso en su corazón, juntamente con sus 3 compañeros, de no comer. Tuvieron problemas, pero Dios los dirigió, porque el encargado no quería, pero ahí viene la intervención divina. Entonces Daniel propuso, dijo, pruébenos por 10 días. Y así hizo el jefe. Les probó durante 10 días sus alimentos. Ellos pidieron legumbres y agua. Esos eran sus alimentos. Y al término de los 10 días se les hizo un examen. Y salieron 10 veces mejores, más superiores que aún todos los magos y astrólogos y compañeros que vivían allí y que estudiaban en esa escuela donde ellos estaban también. Ahí nos dimos cuenta de la intervención divina, de las leyes que Dios había establecido, cuáles eran los alimentos. Te recordemos que aún desde el huerto del Edén Dios estableció esas leyes para que ellos lo que iban a comer, de qué manera, todo. En el huerto del Edén Dios lo estableció y esas leyes vinieron rigiendo por mucho tiempo, pero hay un enemigo, hay un traidor, siempre ese traidor ha echado a perder todos los planes que Dios ha establecido, siempre introduce también manera como destruir y esos proyectos divinos. Y él perturbó estos preceptos divinos. Y aún en el cielo él también tuvo problemas. ¿Por qué? Porque él trató de usurpar el lugar de nuestro Dios. Quiso ser igual a Dios, violando esas leyes que estaban establecidas allá en el cielo. Él
las violó y por lo tanto él fue expulsado del cielo, pero no así nada más solo. Dice que él conquistó una tercera parte de ángeles que fueron arrojados con él a la tierra. Todas esas astucias el enemigo lo ha venido practicando, poniendo en práctica esas enseñanzas, esos actos para atraer a personas a violar los principios divinos, la santa ley de Dios. Que Dios aún desde el principio estableció esas normas, esas leyes que iban a regir en el mundo entero. Pero tristemente, aún desde el cielo, en el trono de Dios, al lado del trono de Dios, ahí estaba ese querubín cubridor que fue el causante de todos esos estragos que ha venido causando y sigue causando, porque estamos viendo hoy lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro México. Cuántos cientos o miles de personas han perdido la vida por esa terrible enfermedad, epidemia que azotó o está azotando a todo el mundo. Pero todo eso es porque se han violado los principios divinos, se ha violado la santa ley de Dios y por lo tanto estamos cosechando lo que cada uno ha sembrado. Porque nos damos cuenta que aún hermanos, amigos que estudian la palabra de Dios, para ello hay muchos que dicen que las leyes, esa ley de los 10 mandamientos ya no existen, que eso fue para los judíos. Pero Dios estableció un pacto con un hombre que no era judío. Él es Abraham. Abraham, él no era judío y todavía no existían los judíos. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 26, 5, vamos a ir a la palabra de Dios, el libro del Génesis, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham fue siervo de Dios, amigo de Dios, y Dios le dijo que él iba a ser el padre de muchedumbre. Lo sacó una noche que le contara las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. Si tú la puedes contar, dice, así será tu descendencia. Hizo esa promesa con Abraham y nos damos cuenta que Abraham fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Él nos dice aquí el versículo que leímos, dice que por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso dice el capítulo 26 y el versículo 5 del libro del Génesis. Y si vamos al capítulo 2 del libro del Génesis, podemos decir aquí que allí encontramos una parte del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Dice que en el versículo, vamos a leer capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que está allí. Aún desde el inicio de la creación, Dios estableció esa ley de que había de guardarse el
séptimo día, el sábado del Señor. Y para comprobarlo vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer del 8 al 11. 20, versículo 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Desde cuándo santificó Dios ese día? Desde el mismo inicio de la creación. El segundo día de el séptimo día de la creación que Dios terminó, Dios los bendijo, lo santificó y lo reposó. Él descansó y ahí mismo Él bendijo ese santo día de reposo y lo instruyó en esa santa ley de Dios para todo el mundo, para todo el mundo. Pero tristemente, muchos cristianos dicen que esa ley ya fue abolida. Esa ley ya no tiene ningún valor, pero Dios lo estableció y su ley es perpetua, es eterna. Esa nunca terminará, porque aún en la tierra nueva, si vamos al libro de Isaías, vamos a ir al último capítulo del libro de Isaías 66, ahí nos vamos a dar cuenta que aún en la tierra nueva, 66, 22 y 23 nos dice: de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero vamos a leer aún desde antes del versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Aún en la tierra nueva se llevará a cabo la adoración a nuestro Dios a través de ese santo día que Dios lo estableció en su santa ley. Así que quiere decir que esa ley seguirá vigente por la eternidad, porque aún en el cielo, allí sigue vigente esa santa ley. Por esa ley están regidos todo el cielo, todos los universos y todo lo que hay y existe en esta tierra, en este mundo. Así que no podemos violar o decir que eso fue para los judíos. No, porque no habían judíos en ese tiempo. En el cielo no tenemos judíos allá todavía. Y así podremos decir muchas cosas, pero muchos hermanos nos dicen que eso ya quedó abolido, ya eso pasó a la historia. Pero la palabra de Dios es muy específica. Nos dice en el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 8 y el versículo 20, un versículo muy conocido, dice: a la ley y al testimonio. A la ley, al testimonio. Ahora, ¿qué testimonio están dando algunos hermanos que digan que eso era para los judíos o que eso ya quedó abolido, que ya Cristo lo abolió en la cruz del Calvario? Eso va en contra de los principios divinos.
Ya dice Isaías 8:20, nos dice claramente, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A estos hermanos realmente no les ha amanecido todavía, porque ellos siguen desvirtuando lo que Dios estableció desde un principio. Vamos a ir a otro versículo, se encuentra en Primera de Pedro 1:16. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 16, nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él estableció esa santa ley de Dios y su ley es santa, porque Él es santo. Y si leyéramos aún desde el 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Dios lo estableció y Dios ordena que nosotros vivamos de una manera. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y Él dice, sed santo, porque yo soy santo. Y esa ley es santa, porque el que la estableció, la ordenó, es santo. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Se encuentra en Romanos, Romanos, capítulo 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Eso nos dice la palabra de Dios. Que la ley dice de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Podrá alguien contradecir lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Claro que pueden contradecirlo, porque lo que acabamos de decir, muchas personas lo tratan de cambiar, ¿verdad? De decir que esa ley fue para los judíos, ¿verdad? Y también recordemos que tenemos un enemigo que él está trastornando todas las cosas. En el libro de Daniel, ahí encontramos que ese enemigo, ese cuerno pequeño que en las profecías ya lo estudiamos, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y lo ha hecho. Y aún lo sigue haciendo. Todavía busca la manera cómo cambiar totalmente esos preceptos divinos. Porque realmente esa es la palabra de Dios y Él trata de desvirtuarla, de echarla por tierra. Él dice, echó por tierra la verdad. Y sí, durante 1260 años, la Biblia estuvo encadenada en los púlpitos. Dijimos que solamente los que lo leían eran los sacerdotes y ellos lo interpretaban y daban las interpretaciones al pueblo, porque el pueblo no leía, no la estudiaba, solamente lo estudiaban los sacerdotes. Y se imaginan durante esos tiempos y tiempos y medio tiempo, la Biblia estuvo oculta para el mundo entero. Pero Dios permitió que alguien interviniera. Dios lo usó como instrumento. Nuevamente la Biblia sale a relucir y ahora nos está enseñando a todo el mundo sus enseñanzas, sus preceptos divinos. Y lo que leímos dice que de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, es justo y es bueno. Por eso el enemigo lo ataca tanto, porque es palabra de Dios. Vamos a ir al libro de San Juan 17:25. San Juan 17:25. La palabra de Dios
17, 25. Dice: Padre, justo el mundo no te he conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Voy a leer desde el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús está interviniendo por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos. Jesús está interviniendo por nosotros, para que nosotros lo conozcamos. Por eso Él nos dejó todos sus preceptos divinos, sus enseñanzas, para que a través de esto nosotros podamos conocerlo. Y el versículo que sigue dice: y les he dado a conocer tu nombre, y daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el mandamiento, las enseñanzas de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Vamos a buscar otro pasaje bíblico en el libro de Salmo 119, 172. Salmos 119 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Maravillosas palabras de David. Él nos habla aquí, dice: hablará mi lengua tus dichos. Nuestra lengua debe hablar siempre los dichos de nuestro Dios a través de su santa palabra. Por eso siempre nosotros, para recibir el día del Señor, recitamos la santa ley de Dios, que se encuentra en el libro de Éxodo 23 al 17. Ya lo tenemos en nuestra memoria, lo recitamos para dar inicio al santo día de reposo, y también muchas veces para terminar también, despedir ese día santo, porque Dios lo estableció, y nosotros debemos estar siempre en comunión con Dios y tener en práctica todas estas maravillosas enseñanzas que Dios nos ha dejado escrito en su santa palabra. Por eso David, él habló así, dice: hablará mi lengua tus estatutos. Que nosotros siempre, nuestra lengua hable los preceptos divinos de nuestro Señor Jesucristo, no hablando cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que el enemigo nos perturba para hablar algo en contra de lo que Dios ha establecido. Pidamos a Dios que nos guíe, nos dirija, y que siempre estemos en comunión con Él, estudiando su santa palabra. Vamos a ir a otros versículos que se encuentra en el libro de Isaías 42, 21. Nos dice el libro de Isaías, uno de los profetas mayores, 42, 21, dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Repito el versículo. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. ¿Cómo Dios la magnificó, la engrandeció, la puso en lugares altos, la puso como una luz, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que todos podamos
contemplar esas maravillosas enseñanzas. Dice, voy a leer el 19 que nos dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado todos ellos, atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien haga rectitud. ¿Por qué todas esas cosas le sucedió a ese pueblo que Dios había elegido? Por haber violado su santa ley, por haber olvidado sus preceptos divinos, por haber dejado de poner en práctica estas maravillosas enseñanzas. Por eso ellos, teniendo sus oídos, no oían, su boca no hablaban. ¿Por qué? Porque el enemigo había entorpecido sus enseñanzas, todo eso. ¿Por qué? Por no haber seguido las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, por no haber guardado sus preceptos divinos. Nos dice en el libro de Romanos 7:22. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7 y el versículo 22. Nos dice 7:22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo, él se deleitaba en la santa ley de Dios, se complacía guardando esos preceptos divinos, aunque el enemigo cómo atacó a este hombre de Dios, pero él fue fiel aún hasta la muerte. Él en sus últimas palabras ya le quedaban, dice, algunos pasos para llegar a donde él iba a ser sacrificado, donde lo iban a quitar la vida. Él dijo estas palabras: estoy para ser entregado, el tiempo de mi partida ya está cercano. He peleado la buena carrera, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman y esperan su venida. Que ese hombre de Dios, valiente y fiel a los principios divinos, él iba a entregar su vida por Jesús, por servir a nuestro Dios, y eso debe ser como ejemplo para nosotros. Él dijo esas maravillosas palabras en donde él iba a ser ya puesto a la muerte. También tenemos otro versículo más en el libro de Proverbios 3:21. Vamos a leer el libro de Proverbios que nos dice el sabio Salomón. Proverbios nos dice el capítulo 3 y el versículo 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Qué maravilloso consejo está dando aquí el sabio Salomón. Dice, ¿verdad? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, y serán vida a tu alma, gracias a tu cuello. Qué consejos para nosotros. Serán vida, dice, ¿verdad? Serán vida a tu alma y gracia
a tu cuello. Qué consejo y qué maravillosas promesas para todos nosotros. En el libro de San Juan 14, 15 y 21 vamos a leer San Juan 14, vamos a leer los versículos, San Juan 14, vamos a leer el versículo 15 y el 21. Dice el 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es una prueba de lealtad para cada uno de nosotros. Si nosotros decimos, amamos a Dios, yo amo a Dios, pero estoy violando sus mandamientos, el apóstol Juan, allá en sus cartas, dice que es mentirosa la persona que hace eso. Pero aquí nuevamente dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos, demuéstralo. Porque dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No es nada más que vamos a amar, decirlo de palabra, no. Vamos a amarlo con hechos, no de palabra, sino de corazón. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Maravillosas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo de Hebreos 10, 16. Hebreos capítulo 10 y el versículo 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. ¿Damos cuenta? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿A dónde quiere Dios escribir su santa ley? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados. La promesa es para nosotros hoy, para todos los que escuchan sus enseñanzas, sus mensajes, tratan de cumplir, guardar estos 10 preceptos divinos que se encuentran en la santa palabra de Dios, Éxodo 23 al 17. Yo les animo y los aconsejo, apréndanlos de memoria, estudienlos siempre, repítanlo, esos 10 preceptos divinos son palabras de Dios que Dios estableció y están establecidos desde el cielo, desde la tierra cuando se inició, y aún estará en la tierra nueva para siempre. Y los invito a todos que nos escuchan que traten con la ayuda de Dios, pídanle a Dios que Dios ilumine su mente, su corazón, para que aprendan esos pasajes tan maravillosos y también aprendan a amar y servir a Dios con todo el corazón. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esperamos que todos los que nos escuchan acepten las maravillosas enseñanzas de nuestro Dios, que Él siempre estará a las puertas llamándolo. Y el que abra la puerta, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y muy pronto estaremos con nuestro Padre Celestial en esas mansiones que Él nos ha ido a preparar. Vamos a orar, pero tenemos aquí una lista por la cual vamos a orar, y los invito que también todos los que nos escuchan oren también por todos estos pedidos. Dice, vamos a orar por los estudiantes de todo el mundo. También vamos a orar por las víctimas de violencia doméstica.
También vamos a orar por las personas que luchan contra el COVID-19 para que pronto tengan una recuperación total. Vamos a orar por todas esas personas, que Dios les dé la salud, que ya pronto regresen a casa buenos y sanos. Y también vamos a orar por las iglesias locales y los líderes de esas iglesias, que Dios los dirija, Dios los ayude y que nunca se desanimen, que siempre sigan adelante luchando. También vamos a orar por quienes no tienen trabajo, que han perdido sus trabajos, los han despedido. Vamos a orar por ellos, que Dios les conceda un empleo para poder traer el sustento diario a casa, a su familia. Vamos a orar por todas estas personas y por todas nuestras autoridades que siguen luchando, tratando de buscar la manera que todo esto vaya teniendo un fin. Y esperamos que esto sea una realidad muy pronto. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus maravillosas enseñanzas. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser fiel a tus principios divinos. Queremos pedirte, Señor, que tú ilumines la mente de todas esas personas, Señor, que ya te conocen, pero que todavía están en la duda que cuál es tu santa ley, que si todos los 10 preceptos tú los escribiste, tú los ordenaste, pero Señor, tú con tus propias manos, tus propios dedos, escribiste en tablas de piedra esas leyes y las entregaste para que lo guardemos a como lo has escrito. Y esas leyes serán eternas. Así como tú eres eterno, Señor, esas leyes también permanecerán para siempre. Pedimos tu ayuda y la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos por toda esa lista que hemos nombrado, todas esas personas, Señor, tú les des la salud física y la salud espiritual. Que todas esas personas que nos escuchan, tú les des tu bendición, tu protección, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. No permitas que el enemigo los trate de perturbar o contagiar con estas enfermedades. Líbralos, Señor. Tú pongas escolta de ángeles poderosos alrededor de cada uno y todos esos problemas salgan expulsados de cualquier persona. Dales tu bendición o danos tu ayuda divina. Te lo imploramos, no porque tengamos mérito, sino los méritos santos de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén.